La esperanza es lo último que se pierde, y algunas veces el amor te devuelve aquello que creías perdido. Con todo, en contra, Ada Stone camina en las calles con su hijo en brazos y con su mercancía en su espalda, la mercancía que necesita vender en los mercados para poder alimentar a su bebé. Ada creció en una familia de clase media y sus padres eran comerciantes y era la menor de 2 hermanos. Como la niña del hogar, que tuvo una infancia feliz, su hermano, Will Stone, siempre la molestó y le hacía constantes bromas. Era su forma de demostrarle que la quería. Ambos hermanos eran parecidos físicamente y habían heredado los hermosos y particulares ojos de su madre, quien les había dicho que era una herencia de la familia Stone. Algunas personas incluso llegaban a confundirlos como si fueran gemelos. Cuando crecieron, él empezó a acompañar a su padre para aprender el negocio. Mientras que Ada iba al colegio, apenas tenían 12 y 10 años respectivamente, pero la vida sería dura con ellos. Una tarde sus padres salieron para hacer unas compras. No tardarían más de 1 hora, pero cuando el sol se ocultó y la luna estaba en su punto más alto, ellos aún no volvían. Will se preocupó ya que aquello no era normal y mandó a dormir a su hermana para que no se sintiera el vacío de la casa. Horas después, en la calle, se escucharon sirenas de policías. Los agentes se encontraban en el lugar, pero nadie sabía a quién buscaban, hasta que pasaron frente a la casa de los Stone. Los vecinos salieron por curiosidad y observaron cómo aquellos hombres de uniforme escoltaban a ambos pequeños hacia las patrullas, y cómo poco a poco se fueron perdiendo en la noche. A los pocos días, grande fue su sorpresa cuando el cartel de "En venta" se encontraba en la casa de la familia. Nadie sabía qué había pasado, y ninguno de los miembros de la familia volvió a ser visto. Lo que había pasado esa noche realmente cambió la vida de los pequeños. La policía llegó a su puerta, y Will fue quien les abrió. Pudo observar que eran personas amables quienes le pidieron que levantaran a su hermana, ya que tenían que llevárselos, porque ellos sabían dónde estaban sus padres. Al escuchar aquello, el niño hizo caso, y así ambos hermanos acabaron en la comisaría, con solo sus pijamas puestas. Ada cargando a un pequeño peluche, y Will tratando de protegerla, pero aún así asustado por la situación. Sus padres habían fallecido en un accidente de auto, y los habían dejado huérfanos. Como no habían familiares con los que los niños pudieran quedarse, ambos serían mandados a un orfanato. No había seguridad de que ambos fueran al mismo lugar, así que al final era inevitable que los hermanos fueran separados. Ada fue mandada a un lugar para niñas, mientras que Will, al tener 12 años, fue enviado a una casa de acogida para que ayudase a esa familia. Ada la pasó muy mal en ese lugar. Extrañaba a su familia, a su mamá, papá y a su hermano, a quien nunca volvió a ver en todo ese tiempo. Aquel lugar no era bueno ni divertido. Se sentía atrapada y además, las demás niñas la trataban muy mal, pero ella tuvo que sobrevivir en aquel lugar por 8 años más, ya que al cumplir con la mayoría de edad, el orfanato ya no podía mantenerlos. Nunca fue adoptada por ser muy grande, y al cumplir la edad máxima, la botaron, ya que era la política del lugar. Ada tuvo que salir a las calles con 18 años, sin estudios ni una profesión con la cual pudiera desarrollarse. Se sentía perdida y muy sola. Pudo conseguir trabajo en un mercado, ayudando en un puesto. Era lo único que por el momento sabía o podía hacer. Las cosas realmente no mejoraron, ya que el hijo de la dueña se sentía atraído hacia Ada, pero no era una buena persona, lo que acabó en un embarazo no deseado de la joven y el posterior despido, ya que la madre del joven creía que ella lo había seducido cuando fue todo lo contrario. Así que Ada volvió al punto de partida, sola, sin trabajo y ahora con un niño en camino. Realmente no era el mejor escenario, pero la joven sacó fuerzas y resolución para seguir adelante. Como su embarazo no era notorio, pudo conseguir trabajo en una tienda donde vendía cosas artesanales, donde la dueña realmente era una persona muy buena.
Le enseñó muchas cosas a Ada acerca del negocio y cómo hacer las cosas que vendía, como pulseras o adornos hechos a mano. La muchacha demostró tener una verdadera habilidad para aquello. Cuando la dueña se enteró del embarazo, en lugar de rechazarla, la apoyó y la acogió en su casa. Estuvo con aquella señora por varios meses, incluso después del nacimiento del bebé, quien fue su hermoso niño, a quien llamó Will como su hermano. Su hijo había nacido con los mismos peculiares ojos que ellos, como hermanos, una vez habían compartido. Quería tener el recuerdo de aquella familia a quien perdió hace tantos años. Pero sucedió que los hijos de la señora regresaron a casa a ver a su madre y se enteraron que estaba manteniendo a una persona pobre y de la calle como Ada. Se enojaron y la obligaron a que se fuera de la casa. Las desgracias continuaban para la pobre joven. Su hijo apenas tenía algunos meses y el dinero que tenía ahorrado no le alcanzaría por mucho tiempo. Pero en esta ocasión, Ada tenía una habilidad con la cual podría hacer dinero. Solo necesitaba comprar las cosas necesarias y diseñar aquellas cosas que la señora le había enseñado. Esperaba que aquello fuera suficiente para que las personas pudieran comprarle cosas y ella pudiera obtener unas monedas a cambio, por lo que empezó de poco. Primero encontró un pequeño lugar donde pudiera quedarse e invirtió en cosas importantes. Día a día iba perfeccionando su habilidad hasta que por fin se sentía contenta con lo que estaba logrando. Así que cargó todas las cosas que había confeccionado, las metió en una bolsa y las cargó en su espalda. En sus brazos llevaba al pequeño Will con ella. No tenía con quién dejarlo, así que tenía que llevarlo con ella a todos lados. Caminó hasta un mercado cercano, esparció sus creaciones por el piso sobre una manta y se sentó. Aquel día muchas personas pasaron cerca de ella, pero ninguna le compró nada. Y así fue como el día siguiente pasó lo mismo, y al día siguiente de ese también. Ada se sentía muy desmotivada, ya que creía que su trabajo realmente no era bueno, hasta que un día una pequeña niña se acercó a ver las cosas que habían sobre la manta. Cogió una bonita pulsera en ese momento. Su madre la vio y se acercó a ella para llevarse a su hija, y observó las bonitas cosas que había, por lo que terminó comprándole a su hija lo que deseaba, y adquirió para sí misma un bonito par de aretes. Aquellas fueron sus primeras ventas, y se notaban que les había gustado lo que ella había hecho. Aquello la hizo sentirse muy bien. A partir de ahí el negocio mejoró bastante. Muchas personas empezaron a acercarse a comprar accesorios y adornos. Los que la observaban con su hijo le decían que la admiraban por tratar de salir adelante tan valientemente. Las cosas para Ada mejoraron de alguna manera. Trabajaba día a día muy duro, esforzando sus ojos para diseñar las cosas que vendía, y a la vez cuidaba de su bebé. Estaba cansada, pero tenía a su Will, quien al verlo sentía que todo aquello valía la pena por él. Pasó un año en el que Ada crió a su hijo a base de ese pequeño negocio que tenía. Y un día caluroso, estaba sentada en su habitual sitio con su hijo, jugando a un lado, cuando una pequeña niña se acercó para observar lo que la mujer vendía. Ada la recibió con una sonrisa, la cual se quedó congelada en su rostro, porque la niña tenía aquellos extraños ojos que solo su familia compartía. Fue como verse a ella misma cuando era pequeña. Eran idénticas. Fue un sentimiento realmente extraño, lo que en ese momento fue cuando lo más increíble estaba por pasarle. Un hombre, su padre, llamó a la niña mientras se acercaba. Aquella voz a Ada la remontó a mucho tiempo atrás. Era la voz de su padre. En un impulso ella se paró y se encontró cara a cara con el señor. Ambos se quedaron asombrados mirándose fijamente. Estaban viendo aquellos ojos replicados en el otro. ¿Will?, susurró Ada, quien al observar sus rasgos reconoció los de su hermano, pero ahora como un hombre, a quien se le llenaron los ojos de lágrimas porque de la misma manera había reconocido a su hermana. Ambos hermanos se abrazaron con lágrimas en los ojos. Después de tantos años de separación,
y de vidas construidas, ese pequeño momento de casualidad los había unido una vez más. Will, como había obtenido el cerebro de su padre para el comercio, apenas pudo salir del orfanato, empezó un pequeño negocio que fue creciendo poco a poco, y en esos momentos fue cuando conoció a su ahora esposa. Había tenido una vida llena de esfuerzos, pero a la larga, aquellos esfuerzos y sacrificios dieron sus frutos. Siempre se preguntó por su hermana, y ahora, por una casualidad de la vida, la tenía enfrente. Se notaba que no la había pasado tan bien, por lo que la acogió junto a su hijo en su propio hogar. Cuando Will se enteró que su hermana le había puesto su mismo nombre a su sobrino, no pudo evitar llorar de emoción. Desde ese día, Ada vivió con su hermano por algún tiempo, ya que él la ayudó a hacer su propio negocio, y en solo 2 años ella pudo conseguir un lugar propio para ella y para su hijo, quien ya empezaba a ir al colegio. Ada y Will nunca volvieron a perderse. Se habían encontrado y pasaron los siguientes años reforzando su lazo de hermanos. Una pequeña casualidad puede llegar a ser la más grande fortuna. Así como Ada encontró a su hermano Will después de tantos años, hay que tratar de vivir con valentía y con la esperanza de que encontraremos a aquellos que perdimos. Gracias por ver esta historia. Si llegas hasta este punto del video y la historia realmente te gustó, nos encantaría que nos lo hicieras saber dejándonos un generoso like. No olvides dejarnos en la sección de comentarios qué opinas de esta historia y suscribirte al canal para que no te pierdas nuestros próximos videos. Este fue un video más para tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.